Cualito, Nali. Bueno, hoy estamos ahora viendo Kaplan y Meyer con los del doctorado de el ABC y de la Facultad de Ciencias de Salud. Y entonces vamos a ver aspectos generales de lo que es la supervivencia de Kaplan y Meyer, tomando del libro de Feinstein, que a mí me encantó. No sé qué pienses tú, Juan Pablo, pero a mí me encantó el libro, ¿no? El libro es muy bueno, pero sí hay que leer, releer y volver a leer porque está muy cañón el nivel de Feinstein. Sí, sí, sí. Esto que parecía que nos facilitaba a todos, no está nada sencillo. No sé qué piensas tú, Sandrita, pero sí, no es sencillo y hay que masticarlo varias veces. A mí me encantó que justo en una parte inicial dice, eh, tú Bríncate. empiezas a leer del 2.3 a 2.6. Si ya te estás cansando después, mira, si quieres ahí déjale. Como que es bastante, me encanta su humor también. Sí, 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 sí. Porque él sabe que es difícil, o sea, y luego a mí me parece que muchas de las ocasiones como que ninguneamos este modelo, ¿no? O sea, bueno, no es que lo ninguneamos, sino que de repente lo utilizamos para todo y muchas veces es un sinsentido, ¿no? O sea, de repente no tiene sentido. Por ejemplo, ahorita con el COVID se han hecho un montón de análisis con HR, buscando el tiempo a supervivencia a 2 días, ¿no? Entonces, a 2 días, o sea, fue la diferencia de 2 días. Y la otra cuestión es el estudio, este estudio que todo el mundo dice es longitudinal y aquí te dicen, no, no, espérame un tantito, no es longitudinal, es transversal. Cuando estoy viendo HRs, estoy viendo tablas de 2 por 2, estoy usando la prueba de chi cuadrado de los observados menos los esperados y deténganse un poquito porque sí se obtiene de un estudio de corte, pero es un análisis transversal. Y entonces, eso está bien interesante porque si nos damos cuenta, los que les gusta el diseño, los diseños metodológicos y no el diseño arquitectónico, les podría dar hasta diarrea. O sea, ¿no? Omarcito, les podría dar diarrea porque les dicen, imagínate que te dijeran, oye, ¿qué tipo de estudio es? Bueno, es longitudinal, pero también es transversal. Ah, no puede ser, o es longitudinal o es transversal. Entonces tú le dirías, bueno, es longitudinal de cómo tengo los datos, pero es transversal en el análisis de tiempo a persona, del tiempo que estoy diciendo, ¿no? Es como volarte la mente. Pero bueno, ¿qué les parece si empezamos? No sé quién quiere empezar, pero soy todo oídos. ¿Quién dice yo? Pues ¿Juan yo empiezo Pablo? si quieren. Sí, Ah, sí, sí. Entonces vamos a ver esta parte de la supervivencia de Kaplan-Meier, Cox-Hazard Ratio o el híbrido de riesgos y su interpretación. ¿Le das la siguiente, por favor? si nunca han oído qué es eso de híbrido de riesgo, lo oyeron aquí en su canal de YouTube. Como parte y esta parte de los análisis de supervivencia, un poquito de datos históricos que conocemos es que desde antes, desde hace mucho tiempo, ya se quería ver esto de cómo predecir el comportamiento de series como repetitivas. Teníamos que desde 1758, pero también como antecedente importante, tenemos que de 1693, Edmundo Halley, el famoso físico matemático inglés, predijo esta parte del cometa Halley que regresa y va regresando cada cierto periodo de tiempo. Entonces, lo utilizamos mucho ahorita en salud, pero empezó como un modelo matemático y físico. Y lo hemos estado, ¿le das otra vez clic, por favor? Y le hemos estado dando uso, esta parte del cometa Halley y la órbita que estuvieron viendo y qué tan repetitivo era el evento, lo que estaban buscando. Y ahorita lo utilizamos justo para predecir cómo se va a comportar cada cosa, cada situación en cierto tiempo. Por ejemplo, la siguiente, Mar, por favor, para predecir la mortalidad o el incremento de anticuerpos ahorita con esto que está de moda, el SARS-CoV-2, tras el inicio de los síntomas. Aquí solo lo que hemos visto es que muchos de nuestros modelos o lo que hemos aprendido de regresión lineal, donde tenemos, por ejemplo, la variable dependiente continua o la distribución normal, y la regresión logística nos habla nada más del evento fijo en solo intervalo fijo. Entonces es donde empezamos a meter esta parte del híbrido de riesgos que está un poquito más que difícil de entender y de explicar, pero sí nos sirve y es muy útil. Y justo lo que estaba platicando al principio, doctor, de empezamos a meter tiempos y aunque sea un estudio de cohorte, parece que es transversal en diferentes periodos de tiempo. Sí, sí, fíjate que yo cuando platico sobre que este estudio es longitudinal transversal, mi mejor explicación es cuando haces un muestreo
tomas un ganglio o tienes la muestra de un tejido. Y entonces tienes la muestra completa, pero cuando estás haciendo los cortes del microtomo, estás viendo solamente un pedazo del pastel, un pedazo de esta circunstancia. Entonces eso debería de quedar muy claro para nosotros como médicos, porque todos hemos estado cercanos a una biopsia y todos sabemos que la biopsia no es que tenga la célula completa con el núcleo redondo, ¿no? O sea, te imaginas el núcleo redondo con sus organelos, sino que en realidad agarraste un pedazo en donde ves al núcleo como un medio círculo pintado, ¿no? Y los organelos y algunas particularidades en la membrana, pero no es, o sea, y tú te tienes que imaginar lo que está sucediendo, o sea, tú tienes que imaginarte todo el suceso. Entonces, lo que hace este modelo es que no es, se basa en regresión lineal, por supuesto que sí, se basa en regresión logística, claro que sí, pero tiene estos dos componentes que a la hora de explicarlo se vuelve un poco difícil, y es lo que vamos a intentar hacer aquí, ¿sí? ¡Hey, Jime! Sí, Bienvenida, Jime. Hola, hola. Gusto verte, nos adelantamos un poquito. súper. Pues vamos a ver esto de cómo se construye y cuál es el resumen de la supervivencia que de esto se dedica. Obviamente, como todos los estudios, está incluido la parte del tiempo, el periodo determinado de tiempo, pero algo que se dieron cuenta es que para tener esto y para hacer la regresión logística, regresión lineal y tener esto, tendríamos que dar el seguimiento de nuestro estudio y que tener el completo de mortalidad o de tiempo del desenlace de todos nuestros pacientes. Y había un problema que vamos a verlo también un poquito más adelante, de los 4 tipos de sesgos o de los, sí, de los datos censurados, porque muchas veces el estudio se acaba y tenemos todavía pacientes que o no han presentado el desenlace o incluso que llegaron a fallecer o presentar otro evento adverso antes de. Este, entonces, esta duración pues, es desconocida, ya no les da seguimiento después del seguimiento. Y dale clic, porfa, Omar. Entonces, para esto también se utilizaba que el cálculo de la media, la mediana, se utilizaba cuando tenías el 100% de la muestra de seguimiento y tenías el 100% de los desenlaces, que era algo que clínicamente es un poquito difícil, es irreal. Entonces, creo que esta parte de las curvas de supervivencia y los métodos de análisis ayudan a hacerlo un poquito más exacto y ver el comportamiento de esta parte. Y no sé qué pienses tú, Omar, pero si bien habíamos dicho que es longitudinal y transversal al mismo tiempo, lo que es increíblemente apetecible es la gráfica. O sea, cuando estamos hablando, ya dije que es transversal y longitudinal, ¿no? Ya dije que es como un punto, como una corte, como el corte de una célula. Pero también estamos viendo la gráfica, o sea, no nos podemos aislar de cómo se ve en la gráfica que nos da como el panorama completo. No sé qué pienses tú, Omar, al respecto. Sí, sería como que la parte del contraste, ¿no? Porque si estamos diciendo que es transversal, porque aquí vemos un periodo de tiempo, ¿no? Muy grande. Y esperaríamos como que ver un punto de corte, ¿no? En donde, si estuviera haciendo la parte transversal. Sin embargo, esa es la cualidad de este tipo de estudios, en donde y se involucra la variable tiempo y la parte transversal va referida, yo lo interpreto más que va referida únicamente al paciente o al sujeto de estudio, que es cuando presentan desenlace. Y es la parte transversal que vamos a ver reflejadas en las curvas de Kaplan-Meier o de sobrevida, como No, supervivencia. No, no, no. perdón, supervivencia. Sí, Acuérdate, ¿cuál es la diferencia entre sobrevida y supervivencia? super, Si quieres no me lo digas, pero le voy a pedir a Jimenita que lo googlee para que nos diga, mientras tanto, cuál es la diferencia de supervivencia y de sobrevida. O sea, para ver si sobrevida aplica para nosotros como médicos, ¿no? O sí, sea, sí, para que nosotros digamos, oye, yo soy médico, yo puedo hablar de sobrevida. Bueno, yo creo que sí puedo hablar de sobrevida, ¿no? Sobrevida es el tiempo medio a un desenlace determinado, ¿no? ¿Cómo? El tiempo medio a un desenlace determinado. A ver, búscalo. Busca diferencia entre sobrevivida y supervivencia en Google. Mientras Juan Pablo le sigue, para ver qué significa la palabra, ¿no? Lo que estamos diciéndole a los pacientes. Ah, Porque igual los pacientes van y ven van al diccionario y dicen, ay, este canijo me quiere mandar a la sobrevivencia a otro lado, ¿no? no está. A sobrevivir Sí, al cáncer. pues si quieres darle la siguiente mientras, Omar. Ya también googleé y no lo encontré.
mientras sigo exponiendo. Vale, Entonces, perfecto. pues esta parte de la construcción del resumen de supervivencia, lo que veíamos y lo que platicábamos hace poquito, que a veces no es tan fácil, no es tan fácil como dicotómico de muerto, vive, en nuestros pacientitos. Entonces, muchas veces, y esto se presenta y hay que tener presente en este tipo de estudios de análisis, que existen pérdidas de numerador. O sea, creo que es algo que también llega, es uno de los desafíos de estos de los análisis de supervivencia, y principalmente nosotros, que es una parte también de los datos censurados que vamos a ver un poquito más adelante. Pero es muy atractivo, ¿no? O sea, no se te Sí, hace, sí. Reina, que es absolutamente atractivo tener un modelo en donde las pérdidas se puedan tomar en cuenta, o sea, de que, de que si pierdes un paciente, no pierdas el análisis. Pues sí, porque tiene, como bien estaban diciendo, se pueden hacer mediciones en diferentes periodos de tiempo donde podríamos analizar más global a toda la población que entró al estudio, ¿no? No solo los que tuvieron el evento, sino también a los que llegaron al final del estudio sin que presentaran el evento, o también a los que fallecieron por otra causa que no era nuestro objeto de estudios. En este caso, si viéramos mortalidad, ¿no? Aunque vimos que también se pueden analizar otros eventos, no solo muerte, ¿no? Sí. Oye, y entonces, Sandra, ¿podrías darnos un ejemplo en otorrinolaringología de esto, de los censurados, de los casos censurados, de esta construcción que nos estaba platicando Juan Pablo? Juan Pablo nos platica que podemos tener estos datos imperfectos. Un ejemplo que podrías poner para otorrinolaringólogos del mundo entero que te están viendo. Ok, bueno, pues hablando de, por ejemplo, cáncer de laringe, si los estoy siguiendo en el tiempo, puede ser que alguien haya salido de mi consultorio y lo atropellen. Entonces, murió, pero no murió por mi cáncer de laringe. Entonces, Ok, pues bueno, fue algo fortuito, pero perdí a mi paciente. Sin embargo, me contribuyó en su tiempo a mi estudio y no por eso lo voy a quitar. buenísimo. ¿Qué te parece este otro caso? El caso en donde el paciente se le acaba el dinero del seguro de gastos médicos mayores, ¿no? O sea, se le acaba el seguro y tiene que irse a otro hospital. O sea, ya no puede seguir la atención contigo. Y entonces, pero él te regaló un espacio de tiempo en donde, bueno, no te regaló, sino él aportó un espacio de tiempo en donde se fue vivo, vivo con la onda esta, ¿no? Esa podría Aquí yo ser. tengo una cuestión. Sé que estas curvas, como lo dijimos en un inicio, o sea, sí se idearon y se crearon para ver el tiempo de vida con una enfermedad, pero se puede utilizar para muchas cosas y como lo dijimos, para COVID ahorita está súper de moda estar diciendo el tiempo que va a transcurrir un evento, por ejemplo, generar anticuerpos. Al día tal, minutos, según lo que decíamos, ¿no? Realmente mi duda es si es, o sea, sí es algo gráfico, pero no, o sea, esto sí se ideó y se creó para conocer la sobrevida de un paciente, ¿cierto? O sea, sí fue ideado para esto, aunque sí está correcto utilizarlo para pensar en que ocurra el evento de algo que puedo medir. Sí, Juan Pablo, entonces, ¿podrías ahondar otra vez en cuál fue la idea de los actuarios? O sea, ¿cuál fue la idea de los actuarios cuando intentaban medir, cuando intentaban evaluar cuánto tiempo iban a medir las personas? O sea, ¿cuál fue la idea a la hora de hacer este tipo de análisis? ¿Cuál fue la idea de creación? Justo, su idea era la parte de los seguros, ¿no? También habla esta parte 20 que querían calcular cuál era el monto de la prima del seguro que tenían que hacer dependiendo de cuánto iban a vivir los pacientes para que, pues a fin de cuentas es negocio, es su negocio. Entonces de ahí salió. Y entonces, pero fíjate muy bien, como no tenían ellos tiempo, o sea, Ujú. ellos no tienen tiempo de esperar toda la vida de un sujeto, ¿no? Para poder hacer una conclusión. Yo no tengo toda la vida como para poder seguir a mis pacientes, ¿no? Y esperar a ver en qué momento van a fallecer o van a vivir, ¿no? Y entonces, lo que puedes hacer, como es un longitudinal transversal, es que puedes rehacer la curva. O sea, puedes decir, bueno, este paciente que tengo en este momento, ¿cuánto tiempo me aportó desde que estaba perfectamente bien, desde que inició el tratamiento? Y entonces, así los actuarios
pudieron hacer los cálculos para ver cuánto iban a cobrar del seguro de gastos médicos, ¿no? Que tuvieran una especie de vida sana, donde estuvieran pagando el seguro antes de que se empezaran a enfermar. ¿Me explico? Y entonces, en ese sentido, lo tienen que hacer rápidamente y entonces puedes hacer este estudio que otra vez, repito, es longitudinal y transversal. Es longitudinal porque parece que lo sigues en el tiempo, pero solo sigues a algunos, no sigues a todos. Y lo sigues a un tiempo determinado, ¿no? Entonces, y es transversal porque en realidad solamente estás tomando un solo momento donde mides el desenlace. Por ejemplo, mortalidad, ¿no? Mortalidad no lo puedes medir varias veces, ¿no? ¿Te acuerdas de la definición de mortalidad? O sea, de longitudinal, estimada Carlita. ¿Cuál es la diferencia entre un estudio longitudinal y uno transversal? Que se va midiendo, al menos tiene 2 mediciones o más, ¿no? O sea, el transversal es una única medición y longitudinal, pues el tiempo que sea necesario, pero más de una medición. Ok, y entonces ¿tú crees que se podría hacer un estudio longitudinal de mortalidad? Shelka. No, o sea, ¿Por qué no? de mortalidad no, porque realmente la mortalidad nada más te va a decir las muertes registradas bueno, La sí, muerte o sea, las solamente la muertes puedo... registradas o las muertes que podrían ir pasando, pero La muerte solamente la puede evaluar una vez. pues sí, o sea, en Entonces, un paciente sí. en un paciente sí, o sea, bueno, en 2 pacientes también nada más la puedo medir una vez. Solamente se puede morir las personas una vez, Shelka. Sí. No, o ¿Sí? sea, sí, vaya, pero es que ahorita estoy pensando y lo que estaba diciendo no tenía coherencia porque puedo medir las muertes a través del tiempo de muchos sujetos. Sí, pero cada uno de los, o sea, ¿te acuerdas? O sea, lo que estábamos preguntando a Carla Murillo es cuál es la diferencia entre longitudinal y transversal. Bueno, solo hay una medida en el transversal y en el longitudinal puedo hacer varias medidas de lo que yo quiero ver. Así es. Y entonces, otra vez pensamos y se convierte que este estudio es longitudinal y transversal al mismo tiempo. Es la única manera de hacerlo. Longitudinal y transversal, en donde cada uno de los pacientes me va a dar un punto hacia abajo. ¿Sí? Entonces está sumamente interesante. Pero preguntémosle a Jimé si ya encontró la diferencia entre supervivencia y sobrevida para ver si Sandrita sigue diciendo sobrevida o todos decimos sobrevida o todos decimos supervivencia. ¿Encontraste algo? Es que en Google viene, pero el término como lingüístico. O sea, Así sí. es por eso. Estas son palabras lingüísticas del español que ocupamos para comunicarnos con nuestros pacientes. Ujú. En español, ¿qué significa sobrevida y qué significa supervivencia? En español, que es el idioma que estamos hablando. A ver, ¿A qué se refiere la sobrevida? Cuando dice, al fallecido le sobreviven los hijos. A las personas que quedan vivas después de algo, ¿no? O sea, aquel que superó un evento que podría haber sido letal, ¿no? Si superó un evento, es supervivencia. Si superó un evento, es supervivencia. Y sobrevida tiene que ver con la vida más allá. La vida en el más allá, o sea, sobrevide en otro plano. En el plano, por ejemplo, si somos católicos, ¿no? Entonces vamos a sobrevivir en un plano angelical, ¿no? O lo que ustedes crean. Entonces es extraño que un médico hable de que usted va a sobrevivir, ¿no? O sea, la sobrevida es de tanto. Pues la sobrevida en qué aspecto. El término correcto, médico, así como no decimos panza ni decimos nenipil, sino decimos abdomen o decimos tracto gastrointestinal, ¿no? No, o sea, no le dices, le voy a abrir el nenepil, ¿no? No lo dices en agua, ni le dices, voy a abrir la panza. ¿Qué le dices, Carlita Pérez? Dices el término médico, ¿cierto? Cierto. Sí, Y digo, entonces, el término médico no es sobrevida, el término médico es supervivencia, ¿no? Entonces, lo pueden utilizar si quieren, pero que sepan que ahorita que están haciendo el doctorado, hay un término correcto, ¿no? Para no confundir uno con otro. Pero bueno, sigamos, no nos clavemos en este punto lingüístico. la siguiente, por favor. Justo esta parte que nos platicaba bien el doctor era como parte de lo bonito y lo padre de estos estudios, que
Esta curva de supervivencia calcula la probabilidad de que ocurra un fenómeno en distintos intervalos. A esto volvemos con esta parte de longitudinal transversal. Y a diferencia de esta regresión logística y lineal, te puedes agarrar y los sujetos, aunque te aporten periodos, pero puedes agarrar los periodos parciales de tiempo que tienes disponible, que le diste seguimiento para la ocurrencia del fenómeno. Sale, seguimos. ¿Nada más trabajó Juan Pablo? ¿O estas son de todos? Son de todos, pero quien quiera ayudarme, le agradecería mucho. Ah, va. ¿Qué les parece si le pedimos a Jime? Vamos, Jime. ¿Puedes seguir a partir de aquí? ¿Te sientes cómoda? Ahí estamos. Ajá. Entonces, por ejemplo, para los estudios de supervivencia lo que se hace es que se tiene un evento clínico, que en este caso sería la defunción, y entonces se tiene que tener también el periodo de tiempo que se tiene para cada paciente de seguimiento, ¿no? Y entonces se tiene que calcular a un momento determinado el paciente si sigue vivo o falleció, y entonces se necesita saber exactamente para calcular el denominador qué tiempo se siguió y si el paciente de seguimiento porque se murió o porque ya no se pudo seguir. Entonces es como un juego de denominadores. Así es el juego de denominadores. Entonces tenemos que al principio tenemos al 100% de los sujetos y conforme van pasando el tiempo, entonces van cambiando los denominadores. En cada uno de los puntos van cambiando los denominadores y van cambiando las probabilidades de tener la enfermedad o la probabilidad de sobrevivir, dice Sandra, la probabilidad de supervivencia. Ahora, Jime, perdóname, Carlita Murillo, ¿cuál sería la diferencia visual entre un análisis de Cox y un análisis de Kaplan y Meier? ¿O cuál sería la gran diferencia entre un análisis de riesgos proporcionales de Cox y uno de supervivencia de Kaplan y Meier? ¿Cuál sería la diferencia principal? Que se vea en esta diapositiva, por cierto. Si no, no te preocupes, Carlita. ¿Puedo pasar? Sí, claro, por supuesto. Sí, sí, Juan Pablo. Gracias. Son los censurados, ¿no? Los datos censurados que vas marcando, que vas perdiendo. Así es. Y entonces en esta diapositiva, ¿qué es un Kaplan y Meier o es un Cox? Shelja. Kaplan y Meier. Perdón por robar. Omarcito, ¿por qué dijiste Kaplan y Meier? Porque lo que pasa es que en la regresión de Cox, si no mal recuerdo, ya es riesgos proporcionales de Cox. Riesgos proporcionales de Cox, ya hay una regresión en la que se corrigen como que esa parte de los datos censurados y ya no llevan esos datos, sino que se igualan, es decir, como que se compensan los datos que no se logran por cualquier motivo. Así es. Ya podemos tener reglas y más interpretar ese tipo de a diferencia de Kaplan y Meier, que no nos da ese tipo de... Buenísimo. Entonces, queda muy claro que no tengo internet. A ver, ahí estaba la red, estaba medio rara, pero a ver. Me moví con la del vecino a ver si ahí se ve. Entonces, Shelja, adelante. Shelja, ¿me escuchas? No, justo me habían hablado para saber si las diferencias, pero ya había hablado Mar, ya no. Ok, entonces, Kaplan y Meier son datos imperfectos y se ven estos puntitos, esas rayitas, que son los censurados. Cox no se ven esos datos. Entonces, así fácilmente podríamos decir qué gráfico es el que me están presentando. Ahora, ¿qué pasa si tengo demasiados censurados? ¿Qué pasa si está tapizado de datos censurados? ¿Qué es lo que piensas, estimada Reina Carvajal? ¿Qué pasaría si abusaste de los censurados?
Mm, buena pregunta. Déjame. No te preocupes, no te preocupes. Si quieres, seguramente lo No vamos a sé, ver. Doc. Si quieres, lo vamos a ver más adelante. Sigamos adelante con la siguiente diapositiva. No sé quién hizo la siguiente diapositiva, pero ahorita vamos a ver. ¿Quién Ese es de... de los datos censurados. Si quieren, yo la doy. Perfecto, venga. Pues en el capítulo que revisamos de FaceTime, pues marca 4 tipos de datos censurados. Uno es cuando los sujetos no presentan el evento antes de que termine bueno, antes de que se termine el estudio. Cuando no es posible darle seguimiento a los pacientes, o sea, en el periodo de estudio, cuando se pierden, como ya habíamos que a lo mejor cuando una persona decide renunciar al estudio, ya sea que porque haya fallecido, que no sea relacionada con el evento que estamos estudiando, o cuando el paciente utiliza otro tipo de terapia y que no está también en lo que estamos estudiando. Y pues esto es cuando los censurados, como vimos, pues cuando el sujeto más bien en estudio ya no llega a tener el evento de interés. Que no es Y malo, pues ¿no? estos se les llaman datos. Mande, no, porque nos va a aportar información importante para el estudio y pues los tenemos que tomar en cuenta. Oye, pero fíjate que algo que no entendí es qué es eso de riesgo competitivo. ¿Qué le entendiste tú, Shelka? Adelante, tienes la mano levantada. Justamente es una persona que decide renunciar al estudio o muere siempre y cuando la muerte no sea por el evento de interés. Eso es lo que mencionan en el capítulo del 22. Y ya en la terapia alterada es cuando el paciente justamente, por ejemplo, están en un estudio donde la terapia es quirúrgica versus la terapia médica. Entonces, en este caso, el paciente decide cambiarse a la terapia quirúrgica porque ha visto, no sé, por el simple hecho de quererse tratar. Entonces ya los de terapia médica, pues ya perdieron pacientes, o sea, el grupo de terapia médica. Entonces ya esta es terapia alterada, que no muchos no las mencionan, como que nada más se queda, o sea, las juntan al final, retirada por riesgo competitivo y terapia alterada, pero Feinstein sí las divide a cada una. Buenísimo, entonces aprendimos dos neologismos, ¿no? Buenísimos para nuestro lenguaje, que sería riesgo competitivo y terapia alterada, cuando se contamina la terapia inicial que le habíamos dado, ¿no? Y ya sea que el paciente mismo haya dicho, no me estoy sintiendo mejor y tomo otro medicamento. ¿Ok? Bueno, seguimos en la siguiente diapositiva. Y vayan pensando en la pregunta de cuántos censurados, son muchos. Una pregunta, Doc. Lo que pasa es que no puedo levantar la manita porque como estoy presentando, no encuentro cómo levantar la mano. Adelante, sí, por favor. Y, con respecto a la pregunta que hacía en la diapositiva anterior, de qué pensaríamos cuando viéramos una curva de ese tipo con muchos datos censurados, podríamos pensar varias cosas, pero creo que uno de los que pudiéramos, de los que me viene más a la mente es, por ejemplo, de un tratamiento farmacológico, si tuviéramos muchos eventos censurados, podríamos pensar que probablemente esos datos censurados fueron porque esos pacientes tuvieron eventos adversos pues graves o que no les permitieron seguir o que por algún motivo eran muy de desagrado, ¿no? A lo mejor el sabor, le causaban diarrea o algún otro evento que al paciente pues definitivamente decía, pues ¿para qué me lo tomo si me está haciendo más daño, ¿no? Qué buena aplicación le estás dando, ¿eh? Porque de repente uno no puede, no, es difícil entender a qué hace uno referencia con esos datos censurados, ¿no? Entonces, los datos censurados quiere decir que sí, ¿saben qué? Que sí lo estoy tomando en cuenta, pero, o sea, que sí está bien los riesgos proporcionales de Cox, sí, ya sé que sí está bien, pero, tantito, ¿no? Pero hay que ver si el evento final se presenta, porque lo que estoy buscando, el objetivo era el evento final. Y si no se presenta el evento final,
No, si el evento final es, entonces el modelo quizás no era el apropiado. Quizás lo que tendría que haber utilizado es otro modelo estadístico, como por ejemplo regresión logística, ¿no? O sea, regresión logística pudo haber sido más apropiado para ese modelo que este de aquí. O eran demasiadas las pérdidas que ese ni siquiera era el diseño metodológico, ¿no? Entonces, aquí es donde hay que pensar si estamos hablando de una diferencia estadísticamente significativa o estocástica contra una diferencia que sea clínicamente relevante, ¿sí? Seguimos adelante. Shalka, de nuevo tiene la Bueno, mano sí. levantada. Sí, de hecho, en el capítulo decía el doctor Feinstein que si teníamos una cantidad de más del 5% de censurados, ya había una probabilidad elevada de tener datos pues alterados. Entonces o sea, es muy estricto porque de estos tipos de estudios he leído varios que pues sí tienen más del 5% de censurados, ¿no? Y de todos modos tomas en cuenta los resultados. Ajá. Pero he ahí que la mediana pues no es tan exacta cuando tú quieres predecir algo. 5% pone el doctor Feinstein. El doctor Sackett pone 20% de censurados. Pero no hay nadie en su sano juicio que te acepte más del 20%. O sea, 20% es máximo. Cuando ves que tiene 30% de censurados, dices, no, mano, pues discúlpame, pero mejor voy a leer otra cosa, o mejor me voy de vacaciones, o mejor me dedico ya no a la medicina, me dedico quizás a la otorrinolaringología, ¿no? Eso está padre, o sea, ¿no? Te vuelves millonario rápidamente, pones a todos con nariz bonita, ¿no? Haces este mundo más bello, ¿no? Sandrita. No, también nos dedicamos al oído y a la laringe. Ajá, también existe eso. Ok. Bueno, pero eso fue un chiste nada más. Veamos ahora esta nueva diapositiva que es hermosísima, que nos costó muchísimo trabajo hacer, así es que es hermosa, hermosa, hermosa. ¿Quién se la va a echar? Yo. Venga. Bueno, en esta imagen podemos ver el análisis o el seguimiento que se le hace a los pacientes. Del lado de las abscisas, pues vamos a ver el tiempo. Esto puede, bueno, aquí está representado en semanas, pero podemos ponerlo en días, semanas, meses o años. En las ordenadas está el número de pacientes. Si vemos del lado izquierdo, se enumeran del 1 al 10 y son pues los 10 pacientes que tenemos. En las imágenes que vemos que es 1, 4, 9 y 10, se consideran que son censurados. Ahí porque pues, pacientes y el seguimiento que se hace en esa imagen, pues el seguimiento se hizo a 24 semanas y el inicio o el seguimiento de los sujetos va a iniciar desde que cada uno se incorporó al estudio. Y pues bueno, podemos hacer diferentes mediciones en ese periodo de tiempo, ¿no? Nuestro estudio pues va a correr desde la semana 0 hasta la semana 24, que este es el ejemplo que tenemos. No sé. Reina, me encantó la diapositiva. Qué barbaridad, qué preciosidad de diapositiva. ¿Por qué? Porque vean ustedes esto que estábamos diciendo de los datos censurados, que sí está bien meterlos, o sea, en el modelo está bien, en el modelo de riesgos de Kaplan y Meier está bien, pero no quisiéramos quedarnos con tantas incógnitas, ¿no? Entonces aquí tenemos estas caritas, en donde tenemos caritas tristes y caritas de incógnita. Decimos, sí podemos tomar en cuenta las incógnitas, pero no queremos tantas, ¿no? O sea, no queremos llegar a tanto. Entonces, Feinstein dice 5, Sackett dice 20% de 20% de ustedes, ¿cuánto dicen? Ustedes, en bioestadística, en la bioestadística, según Omar González, ¿qué diría? O sea, cuando Omar González haga su libro de estadística, ¿qué va a decir? 5, 20, 15, ¿y por qué? 10% seguro. 10% diría la estadística según Reina. Muy bien. Promedio. Creo que, bueno, yo lo vería desde el punto de vista del tipo de estudio en el cual me permitiría, o el tipo de, a lo mejor, de intervención que estaría analizando. Probablemente, a lo mejor, para un fármaco nuevo, una maniobra nueva, probablemente diría que una pérdida del 15%
estaría aceptable. Sin embargo, maniobra que ya se está estandarizando, que ya hay más estudios, Qué gran aporte. quizá como un rubro en específico, pero creo que sí podríamos categorizarlo diferente, dependiendo del tipo de intervención y probablemente también del tipo de la escena que estemos buscando. Bravo, muy bien. Muy bien, seguimos adelante. 15% depende de lo que estemos viendo. Muy bien, me parece una buena respuesta, ¿no? Depende del fenómeno biológico, ¿ok? Reina, mira, tiene más, tiene aplicaciones. ¡Wow, Reina, bravo! ¡Qué diapositiva tan bonita! Pues ahí nada más vemos que, como bien decíamos antes, el seguimiento del sujeto va a iniciar en la fecha que lo metimos al estudio. Sí, entonces esto funciona muy bien para estas cortes que le llamamos cortes dinámicas. Una corte dinámica donde pueden entrar en distintos En momentos. diferentes momentos, ¿no? Así es, así es. A diferencia de una corte fija. ¿Qué es una corte fija, estimada Jimena Muciño? ¿Te acuerdas qué es una corte fija? O sea, había dos tipos de cortes, la corte fija y la corte dinámica, Pablo. Los pacientes que inician son los que terminan y no puedes meter a nadie durante el seguimiento del estudio, ¿no? ¿Puedes poner un ejemplo, estimada Carla Murillo, de corte fija? Si no, Carla Pérez. O sea, iniciar todos al mismo tiempo, ¿no? Cuando Sí, se exacto, fija una fecha de inicio y ahí se da el seguimiento a partir de esa fecha. A ver, sí, muy bien. Pero un ejemplo clínico del estudio, Carla Pérez. Un ejemplo tal cual. Ok, un ejemplo tal cual. Cuando fijamos la fecha de inicio del estudio, tal vez un ensayo clínico en donde todos los pacientes inician con un tratamiento de cáncer. Ay, qué raro, eso no lo conozco. Nunca he visto una cosa así. Jamás en mi vida. Así todos el mismo día para que sea una No. corte dinámica, ¿no? Creo que esto es un ensayo clínico, ¿eh? Creo que estás hablando de un ensayo clínico. A ver. Sí. Yo tengo un ejemplo. Yo tengo un buen ejemplo. Venga, Sandra. Yo puedo iniciar mi estudio a partir de un evento, por ejemplo, voy a estudiar a los cánceres de laringe que están solo en estadio 1 y los voy a empezar a seguir después de la cirugía. Todos empezaron ¿no? ¿Tampoco? No, porque hoy operas y metes al paciente, después lo operaste la siguiente semana y metes a otro paciente, y la siguiente semana metes a otro paciente. No es el mismo día. Esa es una corte dinámica. El mismo día. Okay. No fue el mismo Yo tengo un ejemplo. Sí, Carla. La corte de Dunedin, ¿no? Por ejemplo. ¿La corte de qué? De Dunedin. Esta corte que les dan seguimiento desde que nacieron y van reportando poco a poco qué es lo que sucede con las personas que nacieron en el mismo día. Son Pero dos. no todos nacieron el mismo día. Bueno, años. No nacieron el mismo día, bueno, no es una corte dinámica. Nacieron el mismo año. No, porque el mismo año no es una corte fija. Una corte fija podría ser Chernóbil. Chernóbil estalló en un solo momento y ya no va a volver a estallar, ojalá, ¿no? Y entonces lo que hace es le da seguimiento a partir de ese evento, ¿no? El trauma post-COVID es una corte fija. ¿Por qué? Porque el trauma post-COVID en médicos ya no se va a volver a presentar el COVID como se presentó en el 2020, entonces ya no va a haber más sujetos. Bueno, ese estuvo medio chafa, pero pudiera ser el seguimiento de la caída de un avión. Entonces un avión se cae y quedan unos supervivientes, ya no se va a volver a caer, ¿no? Entonces es una corte fija. Otro ejemplo sería, vamos a una fiesta, una boda, y el pastel está contaminado con Escherichia coli, ¿no? Y entonces ves cómo les fue a los que se comieron el pastel en esa boda. Ya no va a volver a pasar. Ya no son otros eventos, sino es una corte fija versus una corte dinámica. Lo que permite estos análisis de supervivencia es analizar estas cortes dinámicas donde yo voy metiendo a los pacientes, como si todos hubieran iniciado en el mismo momento, como el cáncer de laringe que platicaba Sandra. Entonces,
hoy me llegó uno, después en una semana me llegó otro, cuando me aprobaron el comité de investigación ya no llegó nada, porque ya sabes que cuando ya está aprobado todo y ya estoy listo ya no llega nada, ¿no? Después ya me arrepiento y llegan 3, ¿no? Entonces, esa es una corte dinámica. ¿Sí, Carlita? ¿Te gustó la explicación, Carlita? Sí, tanto. Ah, pensé que a mí. Las dos son Carlas. Bueno, ahora va a ser Murillo y Pérez para que sea, ¿no? O sea, muy bien. Seguimos adelante. Qué buena diapo. Entonces, sigue, Reina, con este diapo. Perfecto. Mira, aquí tenemos... Pues ¡Wow! ¡Qué en buenas la diapos! siguiente tenemos que definir 3 cosas, ¿no? El definir apropiadamente el origen o inicio del seguimiento, o sea, en todo cuándo se va a hacer el inicio, definir cuál es el tiempo que vamos a hacerlo, o sea, todos se van a medir ya sea en semanas, días, meses o años, y definir apropiadamente el evento que vamos a estudiar. Entonces, en este ejemplo, pues tenemos muerte, que serían como las caritas, y rechazo renal agudo, ¿no? Que son los riñoncitos. O los infartos, que serían ahí la muestra. Entonces tenemos que definir siempre 3 cosas: del seguimiento, el tiempo y el evento, que son lo más importante de esta gráfica. Qué bonita gráfica, porque vamos viendo que cada vez que hay un bajón es un paciente que se va perdiendo. O sea, digamos que aquí tenemos 7 pacientes y entonces cuando el paciente llega al evento, esa es una rayita para abajo, ¿no? Entonces está muy, muy Sí. padre y pueden ser 2 opciones. Uno, que el paciente le haya pasado algún evento adverso de farmacología, que sería un caso censurado, o que se hubiera infartado, ¿no? Entonces son esas 2 opciones, ¿no? Perfecto. Seguimos adelante. Ah, mira, definir apropiadamente el evento. Estaba buenísima. ¿De quién hizo estas diapos, eh? Qué requete bonito. Todos, Doc. Todos Todos. estos trabajados. Todos somos bueno, muy bien. Tipo de Muy bien. bueno, tenemos que definir el tipo de maniobra, ya sea observacional en el caso de una corte o experimental en el caso de un ensayo clínico. También hay que ver como ya habíamos dicho, las escalas de medición, que deben ser iguales en todos los pacientes, y definir bien el evento que vamos a estudiar o el desenlace de interés, ya sea pues infarto, falla renal o muerte. Buenísimo, buenísimo. Bravo. Seguimos. ¿Quién quiere La decir siguiente. esta? Sí. ¿Quién dice yo? ¿Qué es? Yo La creo siguiente. que... Ajá, la que sigue. Bueno, entonces aquí es un ejemplo de cáncer de mama. Aquí las mujeres que fallecieron o que presentaron eventos hicieron una línea que va hacia abajo, que muestra la proporción de supervivientes no. Sí, está bien. Oh, sí, supervivientes, ahora sí supervivientes. Entonces, los casos censurados que se muestran con una crucecita, que son 4 pacientes que no murieron y que no terminaron sus 24 meses de seguimiento. Y esta mujer que se representa aquí, una mujer continuaba viva al término del tiempo de seguimiento. Entonces, las mujeres que fallecieron o que presentaron eventos hacen esta línea hacia abajo que muestra la proporción de supervivientes, y estos censurados se muestran con una cruz. Aquí está. Carlita Pérez, preferiste nuestro artículo, que es una minúscula parte del libro de Feinstein. Es una minúscula parte, es la papilla del libro de Feinstein. Es así, papillita del libro de Feinstein. No, muchas gracias. ¿Te gustó más esta explicación? Como que más pausada, ¿no? Gracias, Carlita. Shelja. Creo que para todos eran un poquito complicados, o sea, entonces teníamos también que hacerlo esto pedagógico. Concuerdo en que Carla haya puesto este ejemplo porque creo que es más didáctico. Y justamente viene una tabla donde nos dice los intervalos y los meses, y o sea, bueno, justo este análisis, ¿no? El número de eventos que vamos a tener en un intervalo de 14 meses, vamos a tener 10 expuestos,
uno censurado, 0 eventos, o sea, 0 eventos de los que nosotros estemos buscando, y la probabilidad de supervivencia va a ser de 100%, y así lo vamos a ir calculando conforme vayamos bajando en los eventos y en los... Shelja, y entonces, Es importante saber que la curva siempre empieza. sí, muy bien. Entonces, sí, ajá, seguimos. Ay, ¿quién tiene el artículo original? ¿Quién lo consiguió? ¿Jimena? No. Shelja. ¿Quién va a ser la Shelja? A ver, está padrísimo esta, a ver, cuéntanos. Sheljacita, cuéntanos. Bien, bien. Es que no, es como que se corta, perdón. Entonces, para determinar el tiempo de supervivencia, se van a utilizar 2 métodos. El método actuarial, que fueron los que idearon estos actuarios de las aseguradoras, o la técnica publicada por Kaplan y Meyer en 1958. La verdad es que el artículo lo leí, no lo entendí al 100%, es más, no creo que ni lo haya entendido a un 25%, porque realmente está complicada la estadística que manejan estos datos. Entonces, el estimador de Kaplan y Meyer, también llamado el producto límite, es un método estadístico no paramétrico en el que se toman en cuenta cada uno de los tiempos que se aporta por cada paciente. Se utiliza cuando se conocen los tiempos individuales y los tiempos censurados y no censurados. Esta se calcula la supervivencia cada vez que los pacientes mueren o alcanzan un tiempo de seguimiento y permite calcular la mediana de supervivencia, lo que nos va a dar como significado que cuánto tarda un paciente en alcanzar, o cuánto tarda la población en alcanzar el 50%. El 50% de la población, ¿cuánto tarda en alcanzar el evento? Además, permite calcular los valores de intervalo de confianza al 95%. A diferencia del actuarial, que la verdad el actuarial sí es muy fácil, porque si lo entendí, es fácil. Entonces, nada más calcula como tasas. Y es, o sea, hasta, pues lo puedes hacer como multiplicando, dividiendo, y ya te sale como el método directo. Eso es a lo que se refería con actuarial el doctor Einstein, al método directo. Shelja, yo creo que, sí, yo también estoy de acuerdo contigo que el método de Kaplan y Meyer es sumamente difícil, pero podríamos extraer lo más importante de él. Lo más importante de él es, uno, que toma en cuenta los censurados, ¿no? Que toma en cuenta el tiempo de los censurados y de los no censurados. Eso está buenísimo, ¿no? Que también lo hace el método actuarial. Pero el segundo punto es que la interpretación de la curva de Kaplan y Meyer es al 50% de los pacientes, lo cual es la mediana, ¿no? Vean ustedes que si no comprendemos que tenemos que llegar a la mediana de supervivencia, entonces podemos regar el tepache y decir alguna otra cosa que no tiene sentido o no es el análisis apropiado, ¿sí? Entonces, ¿me regalas la pantalla, Omarcito? ¿Me dejas compartir un gráfico? Y entonces, en esto me gustaría enseñarles un par de diapositivas. Entonces, el estudio, ¿me oyen? ¿Vamos bien? Porque de repente siento que me estoy perdiendo, ¿sí? ¿Sí, sí? Sí, gracias. Gracias, Gareth. El estudio es este. El estudio es el estudio de ivermectina. No es el controversial, ahí no me voy a meter en controversias. Es el estudio de ivermectina que se hizo en Argentina. Y entonces, ellos lo que quieren decir es prevenir hospitalizaciones. Tienen 2 grupos de tratamiento, ¿no? Y entonces en estos 2 grupos de tratamiento, uno les dan ivermectina y otros no les dan ivermectina. Es un ensayo clínico aleatorizado y hacen un análisis por intención a tratar. Jimena Musillo, ¿qué es un análisis por intención a tratar? Jimenita. Bueno, sí, ahí está. Espérame tantito. Que se incluyen todos los pacientes, incluyendo los que se perdieron en el seguimiento. Ajá. Omar González, que es un análisis por intención a tratar.
Que solo se consideran a los pacientes que cumplieron el protocolo. No, 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 no. Consideras todos, aunque Sí, 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 sí. Son los que iniciaron el tratamiento o bueno, la maniobra, pero inicialmente, pero no los que terminaron, o sea, no los que recibieron finalmente, los que terminaron la maniobra o terminaron de recibir el tratamiento. Ese es Esto- el otro es el análisis por protocolo. El análisis por protocolo son los que terminaron de tomar su medicamento Más- siempre como soldados. En análisis por intención a tratar es más real, es más la vida real. Decía Omar, que es farmacólogo, dice, bueno, pues es que se dejaron de tomar la ivermectina porque les hizo daño, porque les dio diarrea, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, vean ustedes cómo de los 251 pacientes que fueron asignados a placebo, aquí la 248 llegaron a tomarse el medicamento de manera adecuada, 2 se salieron de la alteración y 1 no terminó, ¿no? Lo mismo sucedió del otro lado. El análisis de intención a tratar es el mejor modelo que podríamos decir que es para hacer riesgos proporcionales de Cox o hacer Kaplan-Meier, porque toma en cuenta a los pacientes que cumplieron el tratamiento y a los que no cumplieron. Todos aportan un poco de tiempo. Y entonces aquí está la tabla 1, en esta tabla 1 donde se ve que no había diferencias entre los grupos y nos muestra esto. ¿Qué opinan? ¿Qué pasó con esta curva? ¿Es una curva de Kaplan y Meier? ¿Dónde están los censurados? Ok, no tiene censurados. Pero ¿qué pasó? ¿Qué le ven de raro a esta curva? Estimada Carla Pérez García, Shelja Martínez. O sea, nunca llega al 50% ninguna de los dos comparativos, ninguno, ni el control, ni el que estaba recibiendo, bueno, perdón, el placebo, ni contra la ivermectina. Ay, de la basura, perdón. No te preocupes. Shelja, lo que estamos viendo es que el resultado que ellos querían ver, que era hospitalizaciones, no era el apropiado, porque estos pacientes nos hospitalizan. O sea, sí estábamos muy asustados súper asustados, asustadísimos con el COVID, pero no todos los pacientes se hospitalizaban, ¿cierto? Había muchos que tenían tratamiento en casa, para lo cual el desenlace, que fue algo que hizo hincapié Reina, el desenlace que seleccionaron no era el adecuado. O no era el adecuado el desenlace, o no era adecuado el análisis estadístico. Porque el análisis estadístico, al final de cuentas, tendría que haber sido cómo les fue a los 30 días, o cómo les fue a los 20 días, si se hospitalizaron a los 20 días para atribuirlo al medicamento. Sin embargo, se hace esta curva, y ¿ustedes qué dirían? O sea, cuando ven esta curva, ¿qué dicen? ¿Qué antes de esta clase, qué hubieran dicho, estimado Juan Pablo? Para hospitalización no hay diferencia entre tomar placebo o ivermectina. Muy bien, ¿no? O sea, no hay nada, ¿no? O sea, nadie en su sano juicio hubiera dado, con un ensayo clínico bien aleatorizado, nadie en su sano juicio hubiera dado ivermectina, ¿no? Y nos da un valor de P. El valor de P del log-rank test, que no hemos visto, pero que en español básico es una vil y vulgar chi cuadrada. Vil y vulgar chi cuadrada, donde se hace una tabla de 2x2 al día 10, 15, 20, 25, 30, 35, cómo se ve en la parte de abajo. En la parte de abajo se ve cómo se van haciendo las tablas de 2x2, ¿ya vieron? Y puedo hacer las comparaciones de distintos momentos. Entonces, log rank test es la sumatoria de todos estos números, 251, 235, 199, etcétera, etcétera. Y entonces, log rank test es una obra de arte de Carl Pearson. Y después viene la otra parte, que es el híbrido de riesgo, que creo que ustedes van a hablar de híbrido de riesgo, así es que no voy a ahondar al respecto, sino que les regreso a la presentación y vean ustedes cómo el editor de la revista se dejó llevar por la curva de Kaplan y Meier y la publicó, Sandrita. El editor de la revista Gabacha la publicó. ¿Será que él, igual que Shelja, igual que yo, tampoco le habrá entendido al artículo original de Kaplan y Meier? Y no leyó, así que, güey, tienes que llegar al 50% por lo menos, ¿no? ¿Tú qué piensas, Sandrita? El editor, Sandra. Sí, Juan Pablo.
Bueno, doctor, ¿y la carta al editor puede ir también así, de que usó mal la prueba o puso mal la gráfica que no era? Sí, 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 puede ser. Sí, claro que sí. Sí, sí. Ah, ok. Ahí está una. Dice, no es apropiado. ¿Y por qué no es apropiado? Porque no tiene un seguimiento del 50%. Si hiciéramos el análisis con un OR, podríamos ver de todas maneras el mismo efecto, pero la curva nos hace ver otro efecto distinto, que bla, 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 no es el desenlace. Tantas cosas que podríamos hablar para una carta al editor. Seguimos. Sherhasita, tú que leíste el artículo original de Kaplan y Meyer de 1958. Justo al artículo que usted nos muestra, yo digo que el editor podría decirnos como contraargumento que el enfoque fue por intención al tratamiento, que es estadísticamente imparcial, pero científicamente incorrecto. Entonces, ahí nos puede decir, pues sí, o sea, lo que yo te estoy... Espérame, o tienes que repetirlo otra vez porque mis oídos se endulzaron así enormemente. Otra vez puede ser. O sea, que es estadísticamente imparcial, pero científicamente incorrecto. Estoy enamorado de Entonces, Sherhab. entonces él puede decir, pues lo que yo te estoy mostrando ahí evidentemente no tiene ninguna significancia, no te estoy dando ni mediana ni nada. Y científicamente es incorrecto, claro, porque no deberías de dar ivermectina, pero estadísticamente no te estoy mintiendo. Que tú no lo sepas leer es diferente. Yo creo que podría ir el editor defenderse, ¿no? Digo, es una buena revista, pero pues al final podría darnos como... Sí, sí. sí, estoy de acuerdo contigo. Y fíjate que muchas veces, cuando uno platica de los modelos estadísticos y cuando publicamos el artículo de pertinencia del modelo estadístico, mucha gente se nos fue al cuello, cuates, carnales, amigos, o sea, en la borrachera, y nos dijeron, pues hazle lo que quieras, o sea, si es significativo, sale significativo, si le gasté de Student, chi cuadrada, ¿por qué vas a tener que utilizar el apropiado? ¿Por qué usar el apropiado? ¿Por qué usar el que le corresponde? Yo tengo mi respuesta, pero quisiera preguntarle a Sandra, ¿por qué escoger el apropiado? ¿Por qué preocuparme por decir sobrevida o supervivencia? ¿Por qué preocuparme por decir longitudinal o transversal? ¿Por qué no? Hicimos un estudio. ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón? No sé si me estoy dando a entender. ¿Por qué La manera de preocuparnos? transmitir La manera de para poder transmitir, comunicar. no sé, yo no lo comparto. Reina, ¿por qué hacer el doctorado y intentar entenderle esto si al final del día yo podría decirle a mi paciente, en un estudio se vio que no servía, sin explicarle nada? O podría hacer un análisis estadístico, lo meto a SPSS, le pongo ahí una regresión y le hago lo que quiera. ¿Por qué? ¿Por qué usar el apropiado? ¿Por qué decir las palabras apropiadas? Porque la interpretación que le demos es importante, ¿no? O sea, depende qué estudio o qué prueba estadística hagamos y la forma de que la vamos a interpretar, porque sería incorrecto la interpretación que le daríamos al paciente, ¿no? A lo mejor le decimos va a tener una supervivencia de tantos años y le estemos mintiendo. ¿Y con tus colegas? Imagínate que sales, así, un buen día sales y muestras una curva de supervivencia, así, Juan Pablo, ¿no? Una curva de supervivencia y le dices, buenos días. En realidad les voy a decir que las curvas de supervivencia y de sobrevida, da igual. Y yo no voy a decir sobrevida porque pues así me gusta más la palabrita, ¿no? Juan Pablo. Y pues yo creo que principal porque clínicamente debe ser relevante para nosotros en nuestra práctica para poderlo transmitir a los pacientes y a los demás colegas. Y segundo, porque ya llevamos 5 años en esto, entonces ya también somos doctores en ciencias, entonces pues también hay que desquitar esa parte. Sí, sí, sí. Es como, no, yo la verdad es que yo les diría que sí hay diferencias. Hay diferencias en lo que significa, hay diferencias en las implicaciones y no hay nada mejor que la palabra que uno dice sea la apropiada. Y que si yo digo que es un estudio cuasi experimental, no vaya a salir la jefa de gobierno y diga, no era cuasi experimental. No, era observacional. Dices, oye, espérame un tantito, ahí pusiste cuasi experimental y si ahí dice, entonces era cuasi experimental. ¿Me explico? Si ahí dice que usaste un modelo de supervivencia, era porque era posible utilizarlo, porque el protocolo era posible de llevar a cabo. Y al final del día sales con que no. No sé, Sherja, ¿tú qué opinas? Por favor, dime qué opinas tú. Y te mando otro corazón.
No, sí, pues es que justamente lo correcto, y pues por eso es que lo estamos estudiando, es para pues seguir promulgando o dejar de repetir las cosas que se están haciendo mal. Y si el estudio se podía hacer un estudio de supervivencia, pues sí está, y tú lo estás colocando ahí, o que es experimental, o que es cuasi experimental, no te puedes como arrepentir al final o decir, ay, no, o sea, no está bien. Yo creo que lo que está haciendo uno es utilizar el método científico. Y el método científico es hacerlo más apropiado utilizando una metodología. Entonces, si hay una metodología y hay un análisis que es el adecuado, yo lo sigo. Aunque puede haber muchos caminos para llegar a Roma, yo tendría que usar el más apropiado del método científico del mundo que estoy viviendo. Pero si digo, no, sale, ¿sabes qué? Sale con una suma. Si lo hago sumado, ya sale. ¿No? Puede ser que sí, pero si yo tengo una metodología, yo tendría que seguir la misma metodología. Es igual que en un quirófano. O sea, puede ser que el lavado de manos no sirva de nada, porque vengo bien limpio, ¿sabes, Sandra? O sea, vengo bien limpiecito porque me lavé las manos hace rato. Vengo del otro quirófano y me lavé las manos. Y ya vengo bien lavadito. ¿Por qué no, Sandra? Puede ser que sí, ¿cierto? No. No. ¿Por qué no? Puede ser que sí, que no tenga tantas bacterias. Ay, mira, las acabo de lavar. No, el aire tocó ya. Caminaste, ya se pegaron bacterias ahí. Mientras Bacterias caminabas. voladoras. O sea, me imagino la bacteria voladora. Escherichia coli voladora. Justo por eso es importante utilizar el modelo adecuado, ¿no? Y las pruebas adecuadas. Porque si no, podríamos decir que no es necesario lavarnos tantas veces las manos, porque utilizamos a lo mejor la prueba que a nosotros nos conviene para no utilizar lavado de manos, ¿no? Carlita Pérez. Yo, doctor, pues nada más compartirles. Yo, por ejemplo, en el protocolo que usted también me apoyó, yo al principio, bueno, de la maestría, evidentemente no tenía tenía menos idea de lo que tengo ahorita de elegir el método científico adecuado. Entonces yo quería hacer unas curvas de supervivencia para, como desenlace, tener demencia o no demencia, en una corte de pacientes de 55 años, pero el tiempo que yo tenía que esperar para tener esos desenlaces es muchísimo el tiempo que tengo que esperar para que un paciente de 55 años desarrolle o no demencia. Entonces, pues al final de mi estudio tenía muy poquitos desenlaces y muchísimos censurados, porque tuve muchas pérdidas. Entonces, el método que yo elegí en un principio no fue el adecuado. Pero bueno, aquí tú en tu defensa es que estabas aprendiendo. En tu defensa estabas en la maestría, apenas haciendo tus pasitos, ¿no? De bebé, ¿no? Tus pasitos de bebé en la maestría. Ya ahorita en el doctorado ya tendría que haber un cambio más sustancial. Pero veamos qué dice el doctor Feinstein con escoger la media o la mediana. ¿Quién dice yo? ¿De quién es esta diapo? Si quiere, yo le explico, Doc. Va. Bueno, aquí nos dice que es preferible usar la mediana de supervivencia, la cual puede ser interpretada como el tiempo que tarda el 50% de la población al llegar al evento. Siguiente, Omi, porfi. Esta validez del método se fundamenta en dos suposiciones. La primera es que las personas se retiran del estudio, porque se retiran del estudio tienen un destino parecido a las que se quedan. Y la segunda es que el tiempo durante el cual una persona entra en el estudio no tiene efecto independientemente de la aparición o no del evento. Y justamente, o sea, pues en la realidad de los eventos médicos, la curva de supervivencia rara vez va a tener una forma exponencial perfecta. Y el peligro rara vez se va, va a fijar va a tener un valor constante. Sin embargo, en la nomenclatura habitual, la función de supervivencia acumulada se va a denominar según la función del riesgo acumulado. Entonces es como vamos a empezar a obtener las funciones de riesgo en las gráficas de Kaplan y Meyer. En la realidad, los eventos, ¿le puedes dar siguiente, Omi, por favor? En la realidad, pues los eventos médicos, la curva de supervivencia rara vez tiene una forma exponencial, como les decía, y este peligro pues lo vamos a ver, rara vez lo vamos a ver como lo veríamos en una regresión logística, ¿no? Perdón, en una regresión lineal. Sí,
Espera, Shelga. ¿Te acuerdas en el libro, en el capítulo 22, lo que él hace el análisis, lo hace con box plots para comparar la mediana de supervivencia de un grupo y otro, ¿cierto? Sí. Sí, entonces aquí ese dato es muy claro. ¿De cuál es el valor que vamos a tener? ¿La mediana o la media? Y el problema es que el SPSS te da las dos. Entonces aquí habría que tener más cuidado. Justo, o sea, si aquí en esta gráfica que estamos mostrando, está, pues los dos grupos llegan al 50%, no tenemos ningún problema. Pero si uno de los grupos no llega al 50%, es cuando nosotros podríamos optar por usar la media. No podríamos tener como esa, o sea, ponderarlos o compararlos justo. De hecho, el SPSS ni siquiera calcula la mediana, porque no llegaron a la mediana de supervivencia, nada más te saca la media de supervivencia. Bravo, la que sigue. Bueno, entonces, ¿qué nos va a representar una curva de Kaplan y Meyer? Bueno, es un método gráfico o un análisis de tiempo hasta el evento. En el eje de las abscisas vamos a representar el tiempo de seguimiento desde el reclutamiento, mientras en el eje de las ordenadas vamos a representar la probabilidad de la gente que superó el evento o la supervivencia. Siguiente, Omi, por fin. Bueno. Cada escalón representa un evento experimentado por un paciente en el grupo correspondiente, mientras que cada pequeño punto vertical va a representar una observación censurada, que eso es nada más como el resumen de la curva. Y el número de pacientes en riesgo en intervalos temporales regulares se muestra en la parte inferior de la gráfica. Este es un ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ver cuál fue el tratamiento contra el placebo y el intervalo de los pacientes en el tiempo. ¿Cómo la vamos a interpretar? Bueno, con la mediana de supervivencia, a diferencia de la mediana de supervivencia y el porcentaje de supervivientes en un determinado momento. Aquí, pues ya hablando del hazard ratio o el híbrido de riesgo, vamos a ver que para entender un hazard ratio, primero es preciso entender antes que es que es el híbrido de riesgo. El concepto corresponde a una tasa instantánea que conceptualmente solo requiere una duración de tiempo infinitesimal, o sea que tiene que ser instantánea para que ocurra un suceso. Y los hazard ratio son las probabilidades condicionales de presentar el evento en el siguiente instante de tiempo. Entonces, con la condición de que no se haya presentado antes del inicio de este instante. Aquí, y la verdad me costó trabajo entender esta parte del capítulo porque tienes como que viajarte un poco, realmente pensar que, sí, justamente, también pensé lo mismo del doctor Feinstein, pero no lo dije. Entonces, o sea, pensar que en el plano cartesiano estás midiendo como en tercera dimensión o en cuarta, o sea, estás midiendo cada vez que va cayendo algo, que va pasando un evento, lo estás midiendo en el tiempo. Entonces lo estás midiendo como un citómetro de flujo, ¿no? O sea, por todos lados. Está como bien acá, ¿no? Pero así más o menos lo entendí. ¿Y sabes qué es lo que o sea, tú lo entendiste como un citómetro de flujo, como 4 dimensiones, y ¿sabes qué entendí yo? Yo entendí que el híbrido de riesgo, que se basa en la fórmula de los observados menos la sumatoria de los observados menos los esperados, entonces en realidad es una foto en la mediana de supervivencia, o en la media de supervivencia, sí, a la mitad, ¿no? A la mitad, ahí es ese instante. Y solamente puedo decir que es ese instante de la mitad del tiempo. Y la mitad del tiempo tiene que ver con Carl Friedrich Gauss, que habla que todo tiende a la media. Entonces, como todo tiende a la media, o la media y la mediana, que son iguales cuando algo tiene distribución normal, entonces nosotros solamente decimos cómo le va al 50% a los pacientes. No te puedo decir, y aquí casi siempre dice, mi primo Julio dice, mi papá fumó toda la vida y nunca le dio cáncer. Dice, bueno, no, es que no estoy hablando de algún extremo, sino estoy hablando de que en el 50% de los pacientes van a tener un desenlace adverso por culpa del cigarro, ¿no? Entonces, no estoy hablando de todos, porque puede ser que un cuate nunca fumó y le dio, y otro haya fumado toda su vida y no le haya pasado nada, sino hablamos del 50% de los sujetos. Y entonces, ese es el punto
de que el tiempo se detiene en ese momento, se hace algo que le llaman la instantánea, en ese punto se detiene. Y lo único que representa es qué le va a pasar el siguiente segundo. ¡Ay, qué loco! Porque eso lo llamamos presente. Es el único que hacemos es el presente. ¿Cómo le va a ir a ese sujeto? Hoy. Padrísimo, ¿no? Vale. Sí, la verdad es que sí está bien intenso todo lo que explican en el capítulo. Entonces, una medida de efecto de una intervención variable de resultado a través del tiempo es lo que va a darnos el significado del híbrido de riesgo. Habitualmente se expresa como un análisis de tiempo transcurrido hasta el evento o análisis de supervivencia, no tiempo persona. Entonces es por eso que, de hecho, él cuando ya lo va mencionando, el hazard radio, lo pone pues como el comparativo de que son tantas tasas que se tienen que comparar, que por eso lo ves como nada más en ese preciso momento del evento que está pasando. Por sujeto, el evento, y se mide. Y así, y entre eso se tiene que ir comparando. Ahora entiendo que lo que hace el programa SPSS, o más bien quien lo creó, esos programas matemáticos están por arriba de lo que yo pueda llegar a entender ahora, yo creo este año, no sé, o mi vida, no sé. Siguiente, por favor. Dijera Feinstein, este instante. Sí. Entonces, calcular, bueno, matemáticamente el híbrido de riesgo final calculado por el modelo de regresión de Cox es un promedio de las razones de tasas instantáneas en cada momento durante la duración del estudio. Dicho en otra forma, es el cociente entre el riesgo en el grupo de intervención y el riesgo del grupo control, y se expresa la probabilidad de que tenga un individuo o que este individuo experimente tras la intervención de algún evento. Muerte, recaída, alta curación, lo que decíamos del rechazo renal, en un determinado momento, asumiendo que dicho individuo ha sobrevivido, bueno, que sí, ha superado, sobrevivido hasta este instante sin experimentar el evento que estamos estudiando. Ha superado ese instante, superado. Ajá, y vean ustedes como el HR, el híbrido de riesgo, es exactamente lo mismo que el riesgo relativo. En un instante, pero es en un momento, a la mitad del tiempo. Por eso decimos que los estudios de supervivencia son estudios longitudinales, porque voy dándole seguimiento, pero los analizo de manera transversal. ¡Wow! Por eso el riesgo relativo, el OR y el hazard radio se interpretan exactamente igual. Sí, nada más que el riesgo relativo pues es un absoluto. Y esa es la diferencia, el tiempo en el que los... Sí, la diferencia es la interpretación. Bueno, listo, hasta aquí llegamos porque vamos a ver qué vamos, tenemos 10 minutos. ¿Me puedes, Omarcito, regresar a la pantalla? La verdad es que podríamos hablar de supervivencia el resto de nuestras vidas, ¿no? Está buenísimo, es muy largo. Pero ahora vamos a ver qué vamos a hacer para la siguiente semana. Para la siguiente semana nos toca de nuevo a las 10 de la mañana, ¿verdad? La siguiente semana nos toca a las 10 de la mañana. Como la misión es que seamos doctorantes, que ya sabemos escribir cartas al editor, dijimos que lo que vamos a hacer es un trabajo de carta al editor. Y entonces lo vamos a hacer en tres temas, en tres puntos. El primer punto que va a ser la siguiente clase es que van a traer el PDF y van a traer un esbozo de lo que podría ser su carta al editor, porque vamos a trabajar cómo se escribe, cómo lo ven, cómo voy a hacer la crítica, cuáles son las técnicas que se utilizan de redacción para hacer una carta al editor. La segunda, la vamos a volver a leer, esa carta vamos a volver a leerla, vamos a ver si se interpretó el riesgo relativo, el hazard radio o lo que yo tenga que hacer, cómo quedan las citaciones, vamos a ver si utilizaron siempre Mendeley o Sotero para manejar las citas, cómo lo vamos a hacer. Y la última es la presentación final, ¿no? En 3 clases vamos a hacer ya la presentación final de la carta al editor. Y dijimos, saca 10 el que haya mandado la carta al editor y 9 el que
Ay, la tengo, pero es que no la he mandado. Es que me da pena, ¿no? Es que me da pena, señor, ¿sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer para la siguiente clase? Carla Murillo. A ver si quedó la idea. Ay, ahora no oigo yo. ¿Me escuchan ustedes? ¿Hay alguien ahí? ¿O yo me quedé clavado? Sí lo escuchamos, ya no pero vemos el no lo video. vemos. Sí. A ver, otra vez. Entonces, ¿qué vamos a hacer de tarea para la próxima clase? Un esbozo para, o sea, de la carta al editor que realizaríamos. ¿Y qué me van a mandar? Si se interpretó, no sé, por ejemplo, Hazard Ratio, si utilizaron Mendeley, Me van a mandar un PDF del artículo que ustedes quieren criticar. Un PDF del artículo que ustedes quieren criticar y un Word de lo que ustedes quieren escribir como carta al editor. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a leer el artículo entre todos, unos 5 minutos para leer el artículo rápidamente, que nos digan qué es lo que no les gusta y después ver la carta a ver si era lo que estaban pensando. ¿Sale? ¿Sí? Carlita Pérez, ¿podrías volver a repetir otra vez? A ver si ahora sí quedó bien. Enviar el PDF que nosotros vayamos a criticar o sí, a criticar. Y un Word, aparte de cómo, o sea, lo que vamos a escribir, vamos a escribir en el Word que vamos a criticar, o sea, del artículo, lo que queremos. Tu esbocito. Muy bien. ¿Sí, Sandrita? Sí. Yo espero que lo que manden sean de revistas mexicanas para la iniciativa M. ¿Sale? Ojalá que podamos, que este experimento sirva para la iniciativa M. Bueno, ya creo que ya ni lo estoy viendo. Entonces, aquí le dejamos.